Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. Mirá, te vamos a mostrar una vieja imagen de una publicidad, de un calmante, de un analgésico. Es esta. Muy famosa. Y antes era una calmante, digamos, un analgésico. Ahora es la economía argentina. Así está la economía argentina. Estamos llenos de clavos en la cabeza. Salario bajo, caída del consumo, deuda externa, Fondo Monetario, el problema YPF, el gasto público, la emisión monetaria, el tema de la inflación. Cada uno de estos es el Fondo Monetario Internacional, la disputa por el ingreso. Así está la economía argentina, como esta vieja imagen, llena de clavos. Y obviamente difícil de resolver, porque sacás un clavo, pero te aparece otro clavo. Así es la imagen de la economía argentina. Y hoy lo vamos a tratar este tema a fondo con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Está viniendo en este momento desde la Quinta Presidencial de Olivos, reunión con Alberto Fernández. Está viniendo y vamos a preguntarle todo lo que vos querés que le preguntemos, todas las dudas que tenés. Y además vamos a tener, obviamente, el debate en A Dos Voces. Está Matías Tombolini, está Roberto Kachanowski. Vamos a hablar con ellos de la economía. ¿Tiene arreglo? Las cosas que hace el gobierno, lo que vamos a escuchar de Guzmán, ¿están bien orientadas? ¿Van a ir normalizando la economía? En la vida de cada uno de nosotros vamos a poder emprender cosas nuevas, aquellos que tengan capacidad de ahorro, un pequeño comerciante, un empresario, aquellos que no tienen capacidad, ¿van a mejorar su salario? Bueno, lo vamos a debatir con ellos. Si esto va a funcionar o no va a funcionar. En un día donde el gobierno se amigó con todos. Hace 2 o 3 días se había peleado con todos. Hoy se amigó con todos. Mirá, primero estuvo con los sindicalistas. Se hablaba de ponerle un tope a los salarios. Bueno, en la reunión con los sindicalistas se le dijo no va a haber tope a los salarios. Y que la idea nuestra es que los salarios mejoren. Los sindicalistas contentísimos, se fueron contentos. Después se reunió con el campo en la mesa de enlace Alberto Fernández, que hubo un tiroteo fenomenal entre el domingo, donde Alberto Fernández amenazó con retenciones, y el día lunes, cuando la mesa de enlace amenazó con una medida de fuerza. Bueno, se reunieron. La paz total. Alberto Fernández dijo, no, yo no quise decir que iba a haber retenciones, no va a haber retenciones. Yo quise decir que quiero hablar, negociar, discutir con ustedes y que por supuesto tenía la herramienta de retenciones, pero mi intención no fue presionarlos, no fue criticarlos, porque empezó mal la reunión. La reunión empezó con los dirigentes del campo que plantearon, digamos, que se veían amenazados por el gobierno, criticados por el gobierno. Alberto Fernández salió con esto, cortó y, oh sorpresa, uno de los dirigentes del campo, uno de los 4 de la mesa de enlace, le dio la razón. Dijo, no, yo escuché la entrevista, lo vi y la verdad la intención era esta, sentarnos en la mesa. Así que se amigó con todo. Está claro que el gobierno está buscando una suerte de consenso, tratando de bajar un poco los decibeles. El objetivo, obviamente, es el tema de inflación. Mañana se conoce la inflación, va a ser alta otra vez. La última proyección del INDEC daba un poquito abajo del 4, 3,8, pero digamos 4, 3,8, 4,1. Es muy alta y tiene una dinámica muy fuerte. Es uno de los grandes dolores de cabeza de la economía argentina. Y lo vamos precisamente, uno de estos clavos que estamos viendo, lo vamos obviamente a tratar también en el debate, se lo vamos a preguntar a Martín Guzmán. Va a haber controles de precios, mandaron a los movimientos sociales a controlar precios, va a haber algo coherente en el sentido de que se va a buscar un programa macroeconómico que vaya tendiendo a una menor inflación. Bueno, lo vamos a hablar con Martín Guzmán, se lo vamos a preguntar porque la inflación es una de las grandes preocupaciones de todos nosotros. Hoy también se conoció bien temprano, salió publicado los cambios en el Código Procesal Penal. Otra vez sopa, otra vez los acusados de corrupción con un beneficio. Es sistemático.
cada tanto sale algo a favor de aquellos que están, no es que decimos nosotros que están acusados de corrupción, están acusados en la justicia, hay pruebas. Y siempre ahora salió un fallo que lo favorece en el sentido de que para que la sentencia esté firme tendría que llegar a la Corte Suprema de Justicia, una serie de facilidades que van en la orientación siempre de facilitar a aquellos que están acusados de robarle a la gente, de robarle al pueblo. Y están en pleno proceso, pero no acusados porque fue una denuncia, porque hubo una investigación y avanzó muchísimo con pruebas. Caso Vudú, caso Jaime, caso Cristina, etcétera, caso Debido, etcétera, etcétera, etcétera. Otro dato, y te lo he mostrado, es una cifra impactante. 2 millones de contagiados. Acá la tenemos, 2.000.134 contagiados de COVID en la República Argentina. Para llegar al millón se tardó aproximadamente 7 meses. Llegó el 16 de octubre pasado. Y para duplicar del millón a los 2 millones se tardó mucho menos, casi 4 meses. Casi 4 meses. Lo cual refleja la magnitud de este problema. Obviamente que la solución es la vacuna. El problema es que, digamos, no hay vacuna. O sea, hay muchos anuncios y no hay vacuna, y ahora te vamos a dar una información confidencial. Antes nos vamos a ir con Norberto Dupeso, creo que está en Ezeiza, porque hoy sale otro avión precisamente rumbo a Rusia a buscar un paquete de dosis, cerca de 400.000 dosis, lejos de lo que se había prometido. Pero bueno, bienvenida. Norberto, contanos, ¿cuándo sale? ¿Está preparado todo? Ya está todo preparado, Marcelo. Ya cargaron combustible en las salas, vinieron los 2 tripulantes, más 8 más. En total son 10 pilotos y el resto son 10 más. 20 en total los que están viajando. Por eso es importante decirte que a las 23 está partiendo el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que fue confirmado esta tarde. Nosotros lo habíamos anunciado el lunes, pero esta tarde salió, pero como dijiste vos, la cifra, 400.000 dosis. ¿Cuánto se sabe que van a traer? Todavía no hay cifra oficial. Va a pasar lo mismo que el último viaje. Este es el cuarto. En el tercero se fueron directamente a Moscú, y cuando llegaron a Moscú, ahí supieron qué dosis iban a traer. En total eran 220.000 dosis, en total llegaron 820.000, como decís vos, son insuficientes, no se alcanza ni siquiera para el personal de salud, menos para empezar a vacunar a mayores de 70 años. Norberto, ahí estamos viendo el avión que está, bueno, como decía, ya listo a salir, lo vamos a ver cuando despegue de un momento a otro, pero digamos, se reinician los envíos, nada que ver con lo prometido. Recordemos que en diciembre se dijeron 10 millones de dosis, después se dijeron 5 en enero y 15 en febrero. Esto no ocurre, pero se reinicia ahora, después de un largo bache de que no llegaban vacunas. Por lo menos van a llegar 400.000 dosis, ¿no? O sea, el avión sale de un momento a otro. El avión sale con capacidad para 600.000 dosis en la bodega, y después en cabina sacaron los asientos, pueden traer muchas más, pero sinceramente no creo que traigan más de 400.000, y obviamente, como decís vos, Rusia ya reconoció que tienen problemas para entrega, pero había acuerdos con Pfizer, que ahora sí conocieron documentos que realmente complican bastante la situación, por la situación de que Pfizer pedía tener una ley que los amparara por algún juicio. Y después tenemos la de Oxford, que recién en marzo podría llegar, claro, 1.200.000 dosis. Pero claro, ¿cuántos aviones tienen que ir para esa cantidad de dosis en tan poco tiempo, para tenerlo acá en 2 meses más y poder vacunar a gran parte de la población como quiere el gobierno? Bien, muy bien. Norberto, estamos ahí, vamos a ver la partida del avión, porque bueno, cada dosis de vacuna que venga, bienvenida, ¿no? Gracias, Y por supuesto un poco la situación de las vacunas. Aún olvidémonos de Pfizer, porque ya Pfizer no va a venir. Ahora van a venir vacunas rusas, sí, de 400.000 cada semana, cada 10 días. La semana próxima, lunes o martes, van a venir, mira, ahí está llegando Martín Guzmán a Todo Noticias. En instante lo vamos a
entrevistar. Todo lo que vos querés preguntarle, se lo vamos a preguntar. En un momento clave para la economía y un tema clave para el bolsillo de todos nosotros y un tema clave para de aquí en adelante. En este año, digamos, que todos desearíamos que fuera post-pandémico, pero no, que va a ser pandémico. Ahí está llegando Martín Guzmán a los estudios de Todo Noticias, a Dos Voces. Lo vamos a entrevistar. Momento clave, semana clave, reuniones donde se produjeron precisamente el tema precios con los sindicalistas. Hoy hubo una decisión polémica. Vamos a ver, le vamos a preguntar al ministro, los movimientos sociales van a controlar los precios. Mañana hay reunión con los empresarios, los principales empresarios del país. Han sido convocados cerca de entre 15 y 20, los máximos. Algunos no están en el país, no van a concurrir, pero bueno, van a mandar un delegado. Es un momento clave y bueno, le vamos a preguntar todo a Martín Guzmán y lo vamos a debatir con Matías Tombolini y Roberto Kachanowski. Vamos a tener bomba. Y a eso de las 11, la bomba de las 11 vuelve y con todo. Una bomba recargada para el día de hoy, en un ratito. Pero ahora tenemos una noticia de último momento. Y ahí está, urgente, ¿por qué? Porque esto está ocurriendo ahora, esto no es en Rojas, es en Conesa. Ahí trasladaron a Matías Martínez, el asesino de Úrsula. Y se reunió la gente, este es un pueblo, no tiene nada que ver, es Conesa, no tiene nada que ver con Rojas, está a una distancia bastante importante. Se reunieron vecinos y le empezaron a tirar piedras al femicida, al auto que lo trasladaba para una alcaldía. Mañana declararía. Esto generó incidentes, fue en Conesa. Ahora no se sabe muy bien, lo volvieron a trasladar, pero una reacción totalmente espontánea, popular del pueblo de ahí de Conesa, reaccionando contra el femicida. Ya vimos estos días la reacción en Rojas, los vecinos de Úrsula. Hoy también hubo movilizaciones, pero esto acaba de ocurrir. La protesta precisamente en Conesa, le tiraron piedras. Estamos obviamente cubriendo el tema. Está Sebastián Domenech, tiene lo último. Sebastián y Matías Martínez, bueno, esa fue la recepción en Conesa que tuvo. ¿Qué se sabe ahora? ¿Lo volvieron a trasladar? Sí, lo volvieron a trasladar, Marcelo, y la verdad que no se sabe en realidad a dónde va a terminar a esta hora de la noche, a la madrugada, a dónde va a llegar, porque estaba en Pergamino. En su momento estuvo en Junín, por supuesto que estuvo en Rojas primero. Llegó a Conesa, pero ahora estaba yendo a San Nicolás. Pero no lo quiere nadie. Es el preso que ningún pueblo quiere, por supuesto. Y entonces cada vez que la población se entera, los ciudadanos de cada uno de los lugares, las localidades a donde va a terminar preso este hombre, se entera que lo trasladaron y que está alojado en cierto lugar, se movilizan justamente porque lo rechazan, porque lo escrachan, porque no lo quieren en su lugar. Y entonces, claro, la policía bonaerense y destacamentos, por ejemplo el de Conesa, que no está preparado para este tipo de procedimientos, el grupo de apoyo departamental que no estaba en el lugar, y entonces, claro, en ese momento tuvieron que decidir trasladarlo directamente. Es decir, que ahora podemos confirmar a esta hora de la noche que no está en Conesa, que lo trasladaron, porque esto que estamos viendo es la previa al traslado, es el escrache, es la manifestación, son las agrupaciones feministas, las agrupaciones también de las diferentes organizaciones y los vecinos comunes, los que ya directamente van a manifestarse frente a la comisaría donde está este hombre detenido porque no lo quieren ni cerca. Entonces la justicia ahora lo está trasladando, no está claro. Una versión indica que iba directamente a la ciudad de San Nicolás, obviamente más preparada para este tipo de procedimientos y del grupo de apoyo departamental y demás policías que pueden sostener estas manifestaciones. Pero por otro lado ya se habla del traslado, atención, a Junín, donde sigue la causa el fiscal Sergio Terrón y donde en las próximas horas seguramente va a tener que declarar. Se viene la indagatoria para este hombre.
Seguro, Seba, o sea que básicamente esta confusión de la información es porque, bueno, el lugar a donde va, el lugar donde genera repudio del pueblo, de la sociedad. Totalmente, porque además imagínate, las autoridades no quieren decirle a los medios, no nos podemos enterar a dónde va a estar este hombre porque saben que la población de X lugar donde va a ir a parar este hombre, van a ir a rechazarlo, va a haber movilización en la comisaría local. Entonces, por ahora no se sabe, pero es cuestión de minutos, nada más confirmar que seguramente va a llegar a Junín en algún momento porque la declaración indagatoria se tiene que dar en ese lugar. No puede pasar más tiempo. Hoy ya conocimos que terminó la autopsia. Sí. Enterraron lamentablemente a la víctima, a Úrsula. Es decir que a nivel policial está todo muy claro. Hoy fue el día más emotivo aquí en Rojas, pero falta lo judicial. Falta la indagatoria de este hombre para compararlo incluso con los peritajes que se están haciendo con los teléfonos celulares. En instante vamos a hablar con amigas de Úrsula y gente conocida de ella. Acá, ¿cómo no? Vamos a hablar. Antes, mirá, te quería mostrar las imágenes del traslado de Martínez, ¿no? Esto se produjo, se generó precisamente disturbios porque la gente se concentró y empezaron a tirar piedras. Ahí está los autos en el cual lo están trasladando. Esto acaba de ocurrir, son las primeras imágenes que estamos viendo precisamente de este hecho lamentable. Lamentablemente un hecho que le tocó a Úrsula, que ella lo advirtió, que ella habló concretamente. Vos estás siguiendo la información, mostraste absolutamente todo, los chats, los audios, pero que no fue escuchada, ¿no? Sobre todo esa actitud despectiva de la policía que no le tomó la denuncia porque era fin de semana. Esto acaba de ocurrir, entonces ahí en Conesa, cuando trasladan precisamente a Matías Martínez, el femicida, y ahora hay así como un cono gris, porque no se quiere decir dónde está, porque esto que ha ocurrido en Conesa puede ocurrir en otros pueblos, en otros lugares, pero vos decías que puede ser trasladado directamente a Junín, donde mañana declara. Sí, estaba previsto. A ver, todavía el fiscal Sergio Terrón no quiso dar detalles en cuanto a cuándo iba a ser la indagatoria. Las informaciones últimas indican que iba a ser trasladado ahora durante la madrugada a Junín, con lo cual este traslado que se acaba de dar, que acabamos de mostrar, es reciente. En estos momentos él no está alojado en ningún lugar. Está siendo trasladado en ese patrullero a no sabemos dónde. Una versión a San Nicolás, otra versión a Junín. Son cuestión de horas. Nada, seguro. Poco, en realidad poco tiempo lo que hay de traslado. Así que seguramente se puede dar a Junín, pero también son decisiones que van improvisando, ¿no? Seguro. Y bueno, para evitar estos desmanes, ¿no? Vos decías que un día muy emotivo, lamentablemente Úrsula murió, hizo todos los llamados posibles, pero el tema del femicidio continúa. Estás con amigas de Úrsula, con personas que pudieron palpar lo que estaba pasando en el último tiempo, ¿no? Totalmente. Y estoy con Milagros, estoy con Tomás, que ellos tienen el retorno colocado. Ahora le vas a hacer, Marcelo, le vas a poder hacer preguntas, pero vamos con Morena primero. Ella no te está escuchando, pero queremos preguntarle, Morena, vos a ella la conocías, obviamente, a Úrsula. ¿Vos conocías, por ejemplo, en los últimos tiempos, y te lo pregunto porque ni siquiera la familia sabía antes de enero, la pesadilla que ella estaba sufriendo, porque ella incluso trataba de contener así a ustedes y a la propia familia de los problemas que ella estaba sufriendo? ¿Vos sabías todo esto que ella vivía? No, es más, ella cuando se pone de novio con esta persona, dejó de asistir a mi casa. O sea, ella iba siempre a ver tengo mellizos, como habrás visto, y a él obviamente frecuentaba mucho, y bueno, desde que se puso de novio con esta persona, no. Lo único que me llegó un mensaje el día viernes ella me llamó preguntándome por mi psicóloga, la cual yo le dije que estaba de vacaciones, le pregunté qué le pasaba, y me dijo que nuevamente sí, en otra oportunidad yo le había preguntado cómo estaba por un estado que había puesto ella, me había comentado que lo había denunciado por maltrato. Y el día viernes me vuelve a decir que estaba saliendo de fiscalía porque había ido a denunciarlo, que había amenazado a la madre y a ella de muerte. Por lo que yo obviamente le digo que vaya a mi casa, y ella me dice que en ese momento no, que al otro día le dije que la esperaba, y obviamente al ser mamá tiempo completo, es como que se me pasó de mandarle para que vaya.
y bueno, y el lunes nos enteramos de esto. Era para prevenir todo esto que estaba ocurriendo. Ustedes ya se estaban dando cuenta en ese momento. Todos se enteraron menos la justicia, evidentemente que no lo quiso hacer. Exactamente, eso sí. Eso Marcelo, Tomás Sí. y Milagros, que tienen el retorno colocado, Sí, si querés, bueno, podés que hacer son una amigos de consulta. ella, ¿no? Me imagino fue Sí, sí. Milagros, un día terrible hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, me llamaron de todos lados, recibí mensajes, llamadas, a mi mamá también la llamaron de todas partes. Yo traté de poner en prioridad también los noticieros que habían venido acá hasta Rojas, ¿no? Para ponerlos Sí, en prioridad, digamos. Y te agradecemos que nos haya nada, qué sé atendido. yo, para mí, Sí, qué sé yo, me cuesta mucho estar acá porque normalmente en esta hora de la noche es cuando yo bajo un cambio y es cuando pienso en lo del domingo, en lo del lunes y qué sé yo, sí, no sé, Milagros, yo te quería ahora preguntar la así. verdad que me siento mal. Sí, me imagino. Te queríamos preguntar si te liberamos y Úrsula, ¿quién era Úrsula? Era tu amiga. Ella luchó por su vida, en definitiva, porque hizo todas las señales posibles y no fue escuchada. Sí, es lo que yo digo siempre, Úrsula, ella hizo todo lo que el Estado siempre te pide que haga, llamar al 144, denunciar, escrachar. A Úrsula nadie la tomó en serio. En realidad no es que nadie la tomó en serio, la policía es cómplice también, querían tapar todo esto. Yo siempre digo que en el caso de que Úrsula hubiera decidido no contarlo y que hubieran sido 2 o 3 personas que sabían nada más, si a ella la terminaban matando esto iba a quedar en la nada. Pero Úrsula habló, Úrsula no se quedó callada y sin embargo hoy no está por culpa de la injusticia que hay en la Argentina. Seguro. O sea, Tomás, es lo que dije, vengo sí, diciendo desde la mañana. claro, seguro. Tomás, y bueno, ustedes están pidiendo justicia y van a seguir reclamando justicia por Úrsula. Exactamente, sí. Porque la verdad era una chica de 10, la conozco hace muchos años y siempre fui prácticamente me crié con ella acá en la plaza porque siempre veníamos de chico, ella tenía urbana, íbamos, tomábamos helado, siempre estábamos juntos sería. Y este último momento fue algo re feo porque me siento también una mala persona porque estaba con mucho problema mío y yo siempre la ayudé en un montón de cosas, siempre la ayudé, yo hice que saliera conmigo por primera vez porque ella tenía miedo de salir, porque le hacían mucho bullying, la maltrataban mucho y todo y yo fui uno, creo que lo que hizo que saliera, que la conociera gente en Roja, todo, siempre se juntó con mi grupo de amigos, siempre quedó todo bien y la verdad es que no puede ser que pase todo esto con ella, que era tan buena, le daba todo a todo el mundo. Ella no sabía decir que no, porque ella le pedía y ella sí y sí, porque era buenísima, loco, era muy buena. Tomás, no, está bien, te vamos a dejar tranquilo. Seba, lo vamos a dejar tranquilo a los familiares. Sí, Te sí, quería sí. hacer una última pregunta a vos, ¿no? Con toda la experiencia y la verdad que entendemos todo el dolor que tienen. Hay leyes, hay manifestaciones, hay campañas por el tema de los femicidios, pero no paran, son sin límite. No, ¿Qué pensás vos con tu experiencia? no. Pienso que incluso lo que está pasando con el detenido es un ejemplo de lo que pasa con la violencia de género. ¿Qué pasa con el detenido? Nadie lo quiere. Les quema a los municipios, les quema a la policía, le quema al poder político. Por eso no lo sostienen, más allá del escrache que pueden hacer una movilización, sin menospreciar. En Conesa no hay mucha población como para no contener a un detenido. No lo quiere nadie. Entonces, ¿por qué no lo quiere nadie? Porque pasan los años, y hoy lo hablábamos con algunos vecinos de aquí, de Rojas, pasó el Ni Una Menos, en su momento aquel inicio del Ni Una Menos, Sí. gracias a Dios que nació esa movilización, por suerte comenzamos a visibilizó visibilizar todo y a este entender problema, ¿no? realmente de qué se trata la violencia de género. Bueno,
entendimos con el paso de los años y con el paso del tiempo. El Código Penal entendió lo que es un femicidio, ya no hablamos más de un ataque de un hombre por celos y demás. No, ya hablamos de un femicidio por la violencia de género. Entendimos muchísimas cosas. La justicia y el Estado no están a la altura de las circunstancias de lo que está pasando con los femicidas. La justicia no quiere quemarse ahora, no quiere tener un preso. ¿Por qué? Porque con todo este tiempo que pasó, mucho se dijo de los diferentes... bueno, la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? De todo lo que se emprendió para hacer aprender a los funcionarios públicos, un policía y demás. La ley Micaela, sí, la siguen implementando, pero fíjate que en este caso de aquí de Rojas de nada sirvió porque a ella no le recibieron la denuncia y por eso fue asesinada, porque la tendrían que haber protegido. Seguro, Seba, te agradecemos, y digamos, visibilizamos todo Hasta esto luego. Porque bueno, queremos que se solucione, porque lamentablemente no paran la muerte de jóvenes, de mujeres, por causa de femicidio. Tenemos muchos temas, tenemos la bomba hoy, pero bueno, ya está el ministro de Economía, ya está Kachanowski, está Matías Tombolini, vamos a hablar del tema económico. Habíamos puesto acá, ¿no? Esta famosa imagen. ¿Es la economía? ¿Tenemos todos los problemas? El problema de la deuda, el problema de la inflación, el problema del consumo, el problema de la inversión, el problema del gasto público, el problema de los impuestos, el problema de la política monetaria. Encima el problema de la pandemia. Obviamente que ha infectado y ha complicado, ¿no? Queríamos ejemplificar esto como la economía argentina. Y vamos a hablar con el ministro Martín Guzmán. Gracias, ministro, por estar. Mire, ¿es así la economía argentina? Bueno, en la economía argentina por supuesto que hay problemas que llevan tiempo. Desde el año 2018 el país entró en una situación de crisis macroeconómica y a eso le tocó la pandemia. Ahí, bueno, esa cabeza revela, es una cabeza que está sufriendo. La economía argentina ha sufrido por mucho tiempo. Hoy en día estamos viendo una dinámica en donde la economía se va recuperando de una forma con ciertas heterogeneidades. Hay sectores que están creciendo, otros que requieren de más acercamiento social, que en el contexto de la pandemia siguen cayendo, y uno a uno hay que ir resolviendo en tiempo y forma los distintos problemas que tiene la economía argentina. Está viniendo de la Quinta Olivo. ¿Qué fue tan urgente? Lo llamó Alberto Fernández. No, bueno, con el presidente tenemos muchos encuentros todas las semanas. Hoy tuvimos una agenda importante durante el día, por la mañana reunión con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Mañana reunión con los empresarios en el contexto de coordinar políticas de precios y salarios que acompañen al programa macroeconómico para poder poner a Argentina en el sendero de reducción de la inflación, del crecimiento económico sostenido, con crecimiento también del poder adquisitivo del salario. ¿Va a haber control de precios? Bueno, la economía argentina hoy tiene ciertos precios que se enmarcan en un esquema de política de precios que busca ir coordinando y resolviendo parte de los problemas de coordinación de la economía argentina, políticas de precios cuidados, por ejemplo. Eso es una parte que no es la parte central del programa macroeconómico y para reducir la inflación, pero es una parte necesaria en un contexto en el cual la economía está resolviendo sus distintas inconsistencias macroeconómicas. ¿Y quién va a controlar los precios? Porque hoy los movimientos sociales dijeron que el Estado los había habilitado para controlar los precios. Eso generó mucho ruido, ¿no? No, el trabajo de las políticas de precios cuidados y demás, lo lleva adelante el gobierno, la Secretaría de Comercio en particular. O sea, ¿usted miente eso de que los movimientos sociales van a ser los que controlen los precios? Claramente los que llevan a cabo esta tarea es el gobierno, en particular la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hay mucho, bueno, mañana se reúnen con los empresarios, importantes empresarios. Bueno, usted dialoga, ¿no? Ellos dicen, bueno, mirá, es medio complicado bajar los precios en una economía que tiene mucho desequilibrio macroeconómico. Y de alguna manera le tiran, bueno, si no hay un plan que vaya a coordinar para que baje los precios, va a ser muy difícil que alguien diga, el precio sale de esto y tiene que cobrar esto. Bien, primero, pongamos las cosas en perspectiva. Sí. En el año 2020 la inflación se redujo alrededor de 18 puntos porcentuales con respecto a lo que fue... Con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, pero también en un contexto de pandemia en el cual aumentó mucho el déficit fiscal,
se había dañado mucho a las finanzas públicas de Argentina y no había crédito, y hubo que recurrir a la emisión monetaria en una medida mucho mayor que lo que se anticipaba antes de la pandemia, y en ese contexto la inflación se redujo 18 puntos. Si recordás los pronósticos del mercado al principio del año, se hablaba de 50-60% de inflación, e inclusive muchos de esos pronósticos crecieron en la pandemia. Inclusive se llegó a hablar de un estallido inflacionario en la pandemia. Para este año, claramente hay un plan. El corazón de ese plan es la Ley de Presupuesto 2021, que establece las prioridades de política pública, cómo se usan los recursos del Estado y cómo se va a ir ordenando la economía. Pero no le creen. Depende, ¿quién no cree? Hoy nosotros tenemos... Le digo porque las proyecciones privadas hablan de 50, o sea, no tienen nada que ver con el presupuesto. Pero como te digo, el año pasado hablaban de 50 y 60, nosotros decíamos la inflación va a estar entre 33 y 40% y terminó en 36,1%, ¿sí? Es lógico en un contexto tan complejo para pronosticar que haya tantos problemas para pronosticar. Le pasó a los mismos participantes de mercado con el gobierno anterior. Todos los años subestimaron la inflación. ¿Okay? Nosotros tenemos un plan definido del cual la política fiscal es una parte, la política monetaria que es consistente con la fiscal es otra parte, la política cambiaria es otra parte, y para que esto que es factible, que es ir reduciendo la inflación en aproximadamente 5 puntos porcentuales, se pueda efectivamente lograr, es muy importante la gestión del Estado en la coordinación de expectativas, en lo que son las políticas de precios, las políticas de salarios que acompañen a un esquema de poner orden en la economía. Las expectativas son inflación, o sea, porque está bien, es cierto esos números, pero si uno analiza los últimos meses, creo que a partir de octubre subimos al escalón del 3, en diciembre subimos al escalón del 4, ahora, mañana ¿cuánto va a dar la inflación? Bueno, eso lo anuncia el INDEC, pero está claro que... Ahí en torno, un poquito abajo de 4. La inflación en los últimos 3 meses del 2020 y en el primer mes y en la primera parte del 2021 refleja factores que no son factores que deberían estar presentes a lo largo de todo el año. Por ejemplo, la política cambiaria. Nosotros tenemos un objetivo de depreciación del tipo de cambio que es alrededor del 24% en el año, y una parte importante se concentra en la primera parte del año. En el mes de enero fue de 3,7% la tasa de depreciación mensual, y en el mes de febrero está bajando, pero eso tiene que ver con una elección de la política económica. Y hay factores como los precios internacionales. Pensá, Marcelo, lo que pasa en la pandemia en el mundo. En la pandemia, ¿qué ocurre? Se demandan más alimentos, se demandan menos servicios, porque hay una pandemia, la gente no va al cine, no va al teatro, consume alimentos. Eso generó inflación de los commodities a nivel internacional. Eso también repercutió en la Argentina. Y además fuimos relajando ciertas regulaciones al final del 2020 para buscar ciertos equilibrios, para buscar que las empresas también enfrenten precios que son razonables desde el punto de vista de los incentivos para invertir. ¿La culpa tiene el campo entonces? No, no es una cuestión de echar culpas. Pero fue un discurso del gobierno de los últimos 10 días, ¿no? A ver, primero, el campo está enfrentando un shock que es positivo para la economía, que es que aumentaron los precios de aquello que Argentina produce y le vende al mundo. Lo que es muy importante es que ese shock no sea regresivo, que no beneficie a unos pocos y perjudique a muchos. Y esa es la dirección en la que nosotros hemos ido trabajando para buscar eso. Siempre lo mejor es tener acuerdos que permitan que toda la sociedad se pueda beneficiar, o al menos que no haya una gran parte de la sociedad que se perjudique del impacto de los precios internacionales. Eso es lo que buscamos. Después el gobierno cuenta con los distintos instrumentos para lidiar con esta situación. Pero sí, tengamos en cuenta que la inflación es un problema que es principalmente macroeconómico, que por supuesto que en un país que ha tenido una historia inflacionaria compleja, genera genera comportamientos adaptativos que le dan persistencia al fenómeno, genera comportamientos que hacen que la coordinación sea una cuestión clave en la cual el Estado juega un rol. Ministro, digamos, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, lograron controlar la inflación. ¿Por qué Argentina no? ¿Por qué Argentina no puede? Y está bien, usted dice, bajamos 5 puntos. Igual en esa hipótesis, ojalá se dé, porque todos queremos bajar la inflación, seguimos con una tasa de inflación altísima. ¿Por qué Argentina? Digamos, después vamos a hablar con el Cachano, que seguro dice, el gasto público de política fiscal es un desastre. Bueno, ¿por qué no lo ha logrado? Porque no ha resuelto por mucho tiempo sus problemas macroeconómicos, ¿sí? Vamos a ver cada parte de esto. Primero,
Si vos mirás la dinámica de las exportaciones del país, prácticamente han quedado estancadas por mucho tiempo. Esto es un problema. Un país que crece es un país en donde las importaciones crecen. Si no crecen las exportaciones, empieza a haber tensiones sobre la balanza de pagos, empiezan a faltar los dólares. Cuando faltan los dólares, eso pone presiones sobre el tipo de cambio. Y cuando hay una depreciación del tipo de cambio, eso se traslada a la inflación. Si del otro lado de la ecuación le agregás los problemas fiscales, que hemos tenido déficits fiscales recurrentes por mucho tiempo, a veces financiados con deuda, a veces financiados con emisión, completamos una figura que es compleja para los precios, ¿sí? Vamos emitiendo pesos recurrentemente en un contexto que no aumentan los dólares y eso pone presión sobre el tipo de cambio. La emisión monetaria es uno de los factores que genera inflación. Y en parte, en un país que no experimenta un aumento de las divisas que genera, pone presión sobre el tipo de cambio. Por eso hay que ir resolviéndolo. Ahora, hay que ir resolviéndolo de una forma que sea consistente con la recuperación de la actividad económica. El país necesita ir poniendo las cuentas fiscales en orden. Hay que ir reduciendo el déficit fiscal, pero hay que hacerlo respetando el hecho que al mismo tiempo el Estado tiene que jugar un rol contracíclico, tiene que jugar un rol para propiciar la recuperación económica. Eso pone un límite a la velocidad a la cual se resuelven los distintos desequilibrios de la economía y por lo tanto pone un límite a la velocidad a la cual se puede ir reduciendo la inflación. Le decía lo de emisión porque bueno, ayer creo que habló en la Universidad de Tucumán y habló que uno de los factores, y eso fue la gran noticia, porque mucha gente del frente de todo, digamos, el espacio político que usted trabaja, considera que la emisión no genera inflación. A ver, primero, esa noticia no es noticia porque hay un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación que se aprobó durante el año 2020. No, pero ese presupuesto justamente, no, pero ese es un principio que está muy definido. Nosotros basamos la política macroeconómica, en particular la política fiscal, en dos principios. Por un lado, el Estado redefiniendo cómo invierte los recursos, invirtiendo más en inversión pública, infraestructura, vivienda, educación pública, salud, innovación y desarrollo, ciencia, todo aquello que nos va a ayudar a recuperarnos en lo inmediato y a generar mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Por otro lado, eso por un lado, y ahí el Estado tiene un rol contracíclico, aumenta la inversión del Estado en la economía, lo cual en parte es posible por la reestructuración de la deuda que se hizo, que disminuye fuertemente la carga de intereses que enfrenta el Estado. Por otro lado, decimos, hay que ir poniendo las cuentas en orden, hay que ir reduciendo año a año el financiamiento que hace el Banco Central del Tesoro. Eso es una política que hemos definido desde el gobierno y que el Congreso de la Nación ha acompañado. ¿Usted lo que quiere decir es que hay que ser medianamente serio para resolver los problemas? Hay que ser pragmáticos como país y sí, tenemos que actuar de forma razonable, hay que tener un orden y hay que respetar las velocidades a las cuales se pueden resolver problemas. Le decía esto porque en las últimas semanas, a raíz de algunos hechos también vinculados a la negociación de YPF y demás, se instaló, dice, bueno, en el gobierno hay una lucha entre aquellos que quieren hacer algo más o menos normal, resolver ahora el problema con el Fondo Monetario, porque viene el vencimiento del Club de París, y otros que dicen queremos volver a vivir con lo nuestro, pues no nos conviene hacer un acuerdo con el fondo este año, pues es un año electoral y van a pedir ajustes y vamos a perder la elección. ¿Cuánto le debemos al Fondo Monetario Internacional? 54.000. Bueno, el gobierno anterior tomó un préstamo de alrededor de 55.000, de los cuales 45.000. Sí, correcto. ¿Sí? ¿En qué momento pasó eso? Con Macri. ¿Y para qué se usó esa plata? No sé, parte se fugó y parte se intentó recomponer reserva, pero no pasó. Fíjate lo que nos pasa. Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país con 45.000 millones de dólares. No quedó nada. Ahora hay que resolver este problema. Hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo siempre mirando, teniendo el criterio de que primero que todo está la gente. Y eso es lo que es sano para Argentina. Apuntar a resolver un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad, no involucrando al Congreso, y ahora es nuestra misión poder resolver esto y poder dejar a la Argentina un horizonte financiero despejado y tener condiciones para que se profundice la recuperación económica. Es decir, entre acuerdo o vivir con lo nuestro, el acuerdo. Lo que Argentina necesita es ir resolviendo uno a uno sus problemas. Con los bonistas privados, con los acreedores privados hicimos lo mismo. Dijimos,
acá hay un problema de deuda insostenible, busquemos resolver esto con responsabilidad. No yendo al choque, en primera instancia tratemos de tener un proceso ordenado. Por supuesto que si no se hubiesen aceptado las restricciones que enfrentaba Argentina, bueno, hubiese habido una negociación de otro tipo, pero se pudo resolver de una forma ordenada. El país logró tener un alivio de la deuda de 37.000 millones de dólares en un periodo de 10 años con respecto a lo que estaba programado. No va a haber ningún juicio, hubo 99% de aceptación de eso y es un problema que está resuelto. Bueno, ahora toca resolver el otro problema y hay que hacerlo con responsabilidad. En eso, obviamente, entonces Alberto, el presidente de la Nación, también le dio instrucciones para eso, para hacer el acuerdo con el fondo. Bueno, claramente el presidente mismo lo ha manifestado que nosotros buscamos, primero, no olvidar lo que ocurrió en el pasado, porque hay cuestiones que no hay que repetirlas. Es por eso que nosotros enviamos un proyecto de ley al Congreso de la Nación, en el cual se incluye un artículo que establece que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación. Ese artículo ya tiene ese proyecto tiene media sanción del Senado y mañana será tratado por la Cámara de Diputados. Y esa es la visión sobre la cual buscamos avanzar. El acuerdo, la negociación con el fondo, ¿está avanzado? O sea, porque también se dice que mucha gente del gobierno, intramuros, dice, no, el acuerdo está casi cerrado. ¿Es cierto eso? Bueno, no, hay que ir, como digo, a paso firme, pero construyendo los consensos a todo nivel, dentro del país, a nivel internacional, de una forma similar a como hicimos con la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, para tener un acuerdo que funcione para la Argentina. Un acuerdo que tenga el respaldo del Congreso de la Nación y que esté basado en premisas bien distintas de aquellas en las cuales se basó el acuerdo anterior. Que recordemos, dijeron haciendo una política fiscal contractiva, austeridad fiscal en la recesión, vamos a lograr restaurar la confianza, el país va a volver a acceder a los mercados de crédito a tasas sostenibles y todo andará bien. Sí. No pasó, se profundizó la recesión. Y al mismo tiempo se dijo, con política monetaria contractiva, de golpe pasar a emitir cero, de golpe, sí, va a resolverse el problema de la inflación. Tampoco pasó, por el contrario aumentó la inflación. Pero igual el gobierno se benefició con esa política, porque pudo emitir el año pasado y no generar un problema inflacionario. Aquí no hay, por el contrario, lo que ocurrió fue que se perjudicó brutalmente al país. Hay que pensar siempre en términos del país. Y además nosotros como gobierno enfrentamos una situación extremadamente compleja. Argentina no tenía crédito. Le tocó una pandemia a nuestro país cuando no había acceso al crédito. Otros países que no habían transitado una situación como aquella en la que nos dejó al país la conducción anterior, pudieron utilizar el crédito para financiar las políticas que eran necesarias en el contexto de la pandemia. Nosotros contamos con menos instrumentos, así todos llevamos a cabo una administración de la pandemia en la cual se protegió al trabajo, se protegió a la producción, se protegió a los sectores vulnerables. La caída del producto, de hecho, va a ser en el 2020 menor que aquella que se estimaba en septiembre y eso hoy nos deja unas condiciones, va a estar cercana al 10% en lugar del 12,5% que en su momento se había pronosticado. Y eso nos da, hoy la economía, como digo, se viene recuperando. Igual eso es como cuando futbolísticamente, en vez de perder 6-0, perder 4-0, ¿no? Más Marcelo, o menos. En el contexto de una pandemia que es la crisis más grande que ha tenido el mundo en la historia del capitalismo moderno, donde toda la economía mundial cayó muy fuertemente. Al haber protegido al trabajo, protegido a la producción, protegido a los sectores que estaban en situación de alta vulnerabilidad, hoy enfrentamos condiciones distintas para establecer un camino de recuperación económica que se pueda sostener. Ahora, ministro, el presupuesto, que es el eje de su política, lo está diciendo, establece que no hay ayuda especial por la pandemia, presumiendo que la pandemia, bueno, más o menos se va a ir resolviendo. No, eso es incorrecto. Cosa que, y bueno, pero los ATP, la ayuda del ANSES, eso está eliminado dentro del presupuesto. A ver, la inversión en inclusión social activa, ¿qué dice el presupuesto? Hay un aumento importante. Y eso tiene que ver con que la pandemia deja una situación de vulnerabilidad, en una situación de vulnerabilidad a mucha gente. Me hablás de los ATP. Los ATP tuvieron que ver con la parte más dura, no solo de la pandemia, sino de las restricciones de circulación, donde la gente no podía ir a trabajar, donde las empresas, muchas no podían producir. Eso cambió. Hoy la actividad económica está creciendo y muchas empresas, la gran mayoría, enfrentan una situación distinta que lo que fue la situación de abril del 2020.
pero al mismo tiempo seguimos protegiendo a las empresas que están en situación crítica, mediante otros instrumentos. Se hace mediante el programa REPRO, y el presupuesto asigna recursos para lidiar con... Pero digamos, el año pasado hubo un volumen muy importante de ayuda. Si la pandemia continúa, si hay problemas, si hay rebote, ¿va a aparecer esa ayuda o usted piensa que no? Lo que ocurre es que esa ayuda de la que hablas, Marcelo, Sí. tuvo que ver con las restricciones de circulación de la Es fase correcto. 1 Sí, sí, y sí. no se vuelve a fase 1. Entonces hoy estamos en una situación completamente distinta. O sea, considera que no va a ser necesario porque no se va a ir a ese cierre casi total que tuvo la Argentina. No se está considerando volver a fase 1. ¿Cristina Fernández de Kirchner apoya la negociación con el fondo? ¿Apoya la política económica? Con la vicepresidenta se da un espacio en el cual se van construyendo síntesis para resolver los distintos problemas de la economía argentina. Durante el año 2020, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación fueron de la mano en aquello que consideramos que debe ser política de Estado para poner a Argentina en un pie de estabilidad, un pie de crecimiento. Y esa es la línea en la que el Frente de Todos trabaja. O sea, Martín, le pregunto porque ella misma, a través de esas cartas que ha dado, ha sido muy crítica en términos generales con el gobierno. No, a ver, esa carta que mencionás menciona cosas que todos decimos siempre, ¿sí? La carta, por ejemplo, que hace referencia a lo que fue el acuerdo stand-by, describe cuestiones que pasaron, que es que fue un acuerdo que dañó a la Argentina, no le hizo bien para nada. Esa es la situación que enfrenta el país y es la situación que nosotros buscamos resolver. Y si desde el cristinismo le plantean dentro del gobierno, en el Frente de Todos, bueno, es una coalición, dice, mira, el acuerdo con el fondo nos complica para la elección. Lo que estás haciendo es plantear algo hipotético y, como te digo, en el Frente de Todos se discuten todos los temas con la profundidad. En el Frente de Todos se discuten todos los temas con una profundidad que ayuda a ir alcanzando síntesis sobre temas que son críticos para el desarrollo de la economía argentina. Por ejemplo, el tema tarifas. ¿Qué va a pasar? Porque se abrió bueno, hubo una convocatoria que se va a discutir, pero los aumentos van a estar vinculados a esa pauta de evaluación del 25 o de inflación del 30, o van a ser aumentos mucho más pequeños. Bien, tema tarifas. Sí. Primero, ¿qué pasó durante el gobierno anterior con las tarifas? ¿Qué fue lo que pasó? Aumentaron un montón y muchos análisis dicen perdió las elecciones por aumentar la tarifa, que es la forma en la cual la gente visualizó el ajuste, ¿no? Aumentos que fueron en el orden del 1000% y superiores, ¿okay? Y que no tenían un criterio de razonabilidad para buscar un balance entre los objetivos de que haya tarifas razonables para los hogares, para la competitividad y para dar incentivos a la inversión. De hecho, no observamos en nuestro país un aumento de la capacidad de infraestructura que haga que hoy el país sea más competitivo en temas de energía. Nosotros lo que buscamos es ir poniendo orden en la economía. Lo que no se puede es continuar aumentando los subsidios, el ratio de subsidios sobre producto de tarifas a niveles que impliquen emisión monetaria tal que presione sobre el tipo de cambio y desestabilice la economía, porque no hay nada más desestabilizante y más regresivo para la economía que la inestabilidad del tipo de cambio, que una brusca devaluación. Por lo tanto, lo que el presupuesto planteó es que el ratio de subsidios sobre tarifas se mantenga relativamente constante, en 1,7 del producto en lo que hace a energía. Y lo que se está haciendo es trabajar en un marco tarifario de transición que reemplace al marco tarifario del gobierno anterior. Eso de mantener constante el subsidio implicaría que más o menos las tarifas tienen que aumentar como aumenta la inflación, más o menos. Bueno, eso tiene que ver con varios factores, que es la rentabilidad de las empresas, pero sí claramente que tiene que haber una actualización de las tarifas. Los números se van a estar tratando en audiencias públicas, pero el marco tarifario va a ser un marco que busca tener balances entre los distintos objetivos al que debe apuntar un marco tarifario y que al mismo tiempo respeta la idea de un presupuesto que esté orientado a propiciar la recuperación económica e ir poniendo orden en las cuentas para que Argentina pueda transitar un sendero de estabilidad económica que perdure en el tiempo. Las retenciones, hoy el presidente dijo no va a haber aumento de retenciones. Sí, y perdóname que algo de las tarifas. Vos pensás, Marcelo, que si no se reemplazase el cuadro tarifario que dispuso el gobierno anterior, tendría que haber aumentos muy grandes de las tarifas.
Y eso no lo vamos a hacer. Aumentos que serían superiores al 100%. Eso no sería razonable. Por eso va a haber un marco de transición. La idea es que digamos, precios, salarios, tarifas, dólares converjan a ese entorno entre el 25 y el 30%. La idea justamente sí, la idea es ir bajando la inflación de una forma gradual a una velocidad que sea consistente con aquella en la que necesitamos avanzar en resolver todos los otros desequilibrios de la economía. El presupuesto plantea justamente eso, buscar una inflación de alrededor del 29% y que haya una recuperación del poder adquisitivo del salario, que crezca el salario real. Esto, primero, que es un objetivo per se, es justo. Hay que ir recuperando el poder adquisitivo que perdió el salario durante los años del gobierno anterior. Y al mismo tiempo, el año pasado también. Que fue mucho menor, en un contexto de pandemia, que fue, ya verás los datos, del año entero, a lo que fue en los años anteriores. El año pasado también se cayó el salario. Estamos hablando de niveles de alrededor de entre el 2 y el 3% para el salario registrado, y obviamente que quisiéramos que crezca, que hubiese crecido y que además hubiese crecido la actividad, pero estábamos en una pandemia. En una pandemia lo que tenemos es una situación en donde mucha gente sufre y donde el Estado hace lo posible con los instrumentos que tiene para ir conteniendo aquellos problemas que son más graves. Desde el 2021 buscamos que el salario real crezca, que pase en el 2021, en el 2022 y el 2023. Y como te digo, esto no es solamente un objetivo, porque es justo, sino que es una condición necesaria para que la economía también transite un sendero de recuperación. ¿El fondo lo va a avalar eso? Bueno, con el fondo conducimos nosotros. Argentina es dueña de su propio programa. Como país nos debemos un programa plurianual que sirva de base para generar previsibilidad, para ir poniendo orden en la economía, para tranquilizar la economía, como me gusta decir a mí. Martín, y mañana, digamos, de la reunión de hoy con los sindicalistas, mañana apuntan que acá haya un acuerdo político que avale esta idea de confluencia, no sé, en el 29%, no sé cuál es exactamente el porcentaje de confluencia. Una metodología de coordinación, tal que aquello que es factible desde la macroeconomía se convierta en una realidad, buscando alinear expectativas de precios, de los distintos precios de la economía, con los objetivos que establece la ley de presupuesto, que incluye, como digo, ir reduciendo la inflación de forma gradual y una recuperación del salario real. Pero digamos, los sindicatos ya lo dijeron, y mirá, nosotros tenemos que recuperar, tenemos que estar, bueno, hoy el ministro de Trabajo dijo, van a estar por encima. Mañana los empresarios le van a decir, estamos con los precios atrasados, los costos aumentaron, no sé, cada rubro tendrá su aumento, el 20%, el 40%, y pude trasladar 5, 10%. O sea, va a ser muy difícil eso. No, eso es en alguna parte. También ha habido... Alimentos, tuvimos por ejemplo, inflación del 36,1% durante el año 2020. Alimentos, creo que es una situación así, ¿no? Pero es distinto para cada caso. Hay que analizar cada caso con cuidado y distinguiendo las situaciones que se enfrentan en cada uno de los rubros, ¿sí? Esta es la realidad. Y lo que se busca lograr es justamente ir coordinando ese escenario en el cual la inflación se vaya reduciendo. ¿Usted considera que la corrida cambiaria, el desajuste cambiario que se produjo ahí entre septiembre y octubre, ya fue, ya terminó? ¿O puede haber rebotes? Bueno, ese es un tema que en su momento charlamos. No me creías que se iba a poder dar vuelta. No, pero yo fui de vacaciones a Mar del Plata. Cuando volví en la Ruta 2, paré en Chascomús. Me estaban cargando nafta y la persona dependía me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? En marzo, ¿sube el dólar? ¿Te ha traído a usted? Bueno, vamos a primero recordar lo que... Porque eso es lo que piensa la gente. En ese momento, la brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio paralelo había alcanzado su pico máximo. Sí. Estaba alrededor del 130%. Muchos decían, va a haber una devaluación, lo recordarás. Sí. ¿Sí? Y nosotros decíamos, no vamos a devaluar, porque no hay nada que afecte más, que dañe más a la economía y a la gente que un salto brusco devaluatorio. Y tenemos los instrumentos para evitar esto. Lo que fuimos haciendo fue ir readaptando en función de cómo evolucionaban las restricciones de circulación y la pandemia, el uso de los instrumentos macroeconómicos. Dijimos que teníamos con qué. Y esa brecha bajó del 130% al 70%.
Ahora decimos... Igual es un desastre 70. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué pasó en el año 2015, a finales del 2015, principios del 2016 en nuestro país? Y devaluación. Pasó que La el unificación, gobierno, sí. que lideró Juntos por el Cambio, abrió de golpe la cuenta de capital del país Sí. y empezaron a entrar capitales a especular, a invertir, no a invertir en la economía real, no a Es poner una fábricas, bicicleta financiera. a jugar la bicicleta financiera. Traía dólares, los cambiaba por pesos, compraba Pero la Levax. culpa de este dólar, vamos a ir 4 años atrás. Esos capitales que entraron a jugar la bicicleta financiera, esos capitales, una parte de ellos se fueron cuando empezó la crisis, y eso fue lo que generó la corrida cambiaria, y una parte quedaron atrapados en el país, con los controles de capitales. Y esos son los que han estado presionando todo el tiempo, buscando salir, cambiarse de posiciones de pesos a dólares, como no lo pueden hacer por el mercado oficial, porque hay controles de capital, Sí. lo hacen por el mercado paralelo, por el contado con liquidación. Ese es un problema que la economía argentina enfrentó, que es producto de haber tenido un esquema de liberalización financiera con el resto del mundo que generó grandes vaivenes en el tipo de cambio y que en lugar de ayudar a la economía real, en lugar de ayudar al desarrollo productivo de Argentina, favoreció la especulación financiera y nos dejó este problema, que nosotros estamos resolviendo. Una parte se ha resuelto durante el 2020 y vamos a continuar resolviéndolo en los próximos años. O sea, eso quiere decir que, digamos, cimbronazo de dólar, ¿usted piensa que el gobierno lo va a poder controlar este año? Nosotros, te lo dije antes, tenemos un claro objetivo de política cambiaria, que es que el tipo de cambio tenga una depreciación nominal de alrededor del 24%, reconociendo que una parte de la emisión va a presionar sobre el tipo Sí. de cambio y por lo tanto, como no queremos perder reservas, dejamos que se deprecie una parte, pero esa es la política que está definida. Y esa política cambiaria es consistente con los objetivos de inflación. Martín, digamos, las encuestas, gran preocupación por el tema inflacionario, el tema económico, son los principales. ¿Qué le podrías decir a la gente? ¿Por qué tiene que confiar? ¿Por qué tiene que tener un poco más? Porque en general hay bastante desánimo. Sí. Bueno, primero, lo que le diría a la gente es, nosotros cada paso que damos es buscando cuidar a Argentina. Argentina no se la cuidó por años. De hecho, nosotros desde la oposición lo planteábamos desde diciembre del 2015. El esquema económico que se implementó entre el 2015 y el 2019 le hizo mucho daño a Argentina. Un país dañado fue golpeado por la pandemia. Hubo que adoptar un conjunto de medidas para poder lidiar de la mejor forma posible, con restricciones muy fuertes por el daño que se le había hecho a Argentina, y hoy estamos empezando el camino de la recuperación económica. Argentina tiene con qué transitar un camino que le haga bien a la gente. También como sociedad nos debemos un proceso de fortalecimiento del Estado-Nación. Ir alcanzando consensos, acuerdos, el sector público y el sector privado trabajando de la mano. Abandonar cualquier esquema. Pero el gobierno es bastante confrontativo, ¿no? Es difícil Si hay hacer alguien acuerdo que con el quiere, gobierno. si hay alguien que quiere romper con la lógica de las divisiones, de las grietas y de las polarizaciones, es el presidente, es Alberto Fernández. Necesitamos un país en paz. ¿Y Cristina? Cristina trabaja, como digo, dentro del Frente de Todos, jugando un rol absolutamente clave en poder ir avanzando en resolver los distintos problemas de la economía argentina. Ministro, gracias. Gracias Gracias. por... No, dijo que ¿por qué lo llamó Alberto Fernández a último momento? ¿Cómo que no? A trabajar sobre los varios temas que nos ocupan Está estos bien, días. está bien. ¿Mañana lo van a retar a los empresarios? Aquí nadie reta a nadie, aquí se trabaja, como digo, de una forma Porque dicen constructiva. que el gobierno quiere buscar chivos expiatorios por si no resuelve el problema de la inflación. O culpar al campo, culpar a los empresarios. Bueno, te lo respondía recién. Lo que a Argentina se debe es un proceso de ir construyendo condiciones de estabilidad sobre la base de que esto debe ser una tarea colectiva. De ir trabajando de forma constructiva, sector público, sector privado, todos los sectores de la economía argentina y de la Bien. sociedad argentina. Bien, muy bien. Ahora, en un ratito vamos a debatir con Kachanowski y Matías Tombolini. Bueno, que lo disfruten. A ver, vamos a sacar veredicto seguro. Gracias, Muchas gracias por la gracias por invitación, venir acá. Gracias. Vamos a ver, mira, nos vamos a ir a Ezeiza, está partiendo el avión precisamente que va a buscar las vacunas a Rusia, el avión de Aerolíneas Argentinas. Es el nuevo vuelo, son 400.000 vacunas. Por supuesto que lo que se había prometido, 5 millones de enero, 15 millones, eso no va a ocurrir. Sí se han reiniciado
las vacunaciones, digamos, los envíos. Y atención, el lunes o martes vienen las vacunas de Oxford, son 500.000. Hay problemas con la vacuna china porque China no presentó toda la documentación en el ANMAT y en el ANMAT dijeron, mira, hasta que no presenten todo, no la aprobamos. Así que esta es la situación. Ahí está el nuevo vuelo a Moscú. Por lo menos se han reiniciado, porque hacía prácticamente 3 semanas que se habían paralizado absolutamente. Esto es, en ese diálogo, Alberto Fernández, Putin confirmó que los acuerdos de 4 millones, 15 millones, esos anuncios, no pasa nada, eso no ocurre, no va a ocurrir. Sí que iban a reiniciar de alguna manera los envíos, ¿no? Nos vamos a meter en el debate. Antes, ¿quieren tomar agua? Tanto Matías Tombolini como... O un gin tonic, no lo mismo. O un gin tonic. Bueno, no, nosotros tenemos agua nada más. Bueno, Lo escucho, Roberto, al ministro. ¿Lo convenció? Sí. ¿Está más liberal de lo que estaba antes? A ver, yo no escuché un plan económico en general. O sea, escuchamos metas, pero eso se tiene que lograr con un plan. Por ejemplo, que vamos a hacer en materia de política monetaria. Se hablaba de reducir el déficit o poner orden, pero no sabemos cómo. No se habló de bajar el gasto, subir impuestos, lo que sea. Acá hay varios puntos que a mí me parece que yo escuchaba. Primero, la recuperación económica. Atención que hoy el nivel de actividad económica está, según el EMAE, que es un indicador para la gente, ¿no?, que anticipa el comportamiento del Producto Bruto. Está por debajo de febrero de este año. Perdón, del año pasado. Del año pasado. Y todavía no terminó de recuperarse. Ni siquiera con los niveles de marzo. Está por debajo de los niveles de noviembre del año pasado. Inflación. Sí. Es cierto, lo que él muestra como inflación o éxito es esto. Lo que baja la inflación. Esta es la inflación desde el 2002 para acá. Siempre pasa esto. Tenemos subidas, picos, caídas. Pero cada vez estamos más arriba, digamos. Claro, pero estamos cada vez más arriba. Ahora, él me dice, bueno, bajamos 18 puntos respecto al año pasado. Sí, pero yo muestro este otro. Los últimos meses estamos en un escalón del 4. 4% mensual, tasa acumulada, es 60% anual. Y además a eso hay que agregarle la inflación núcleo, que es la que miramos los economistas. Para la gente se le sacan ciertos productos que tienen mucha volatilidad, tarifas de servicios públicos, etcétera. Eso está en el 4,9% mensual. Eso es proyectado desde el 77%, casi 80%. O sea que a mí me parece que, y no explicó la gran expansión monetaria, que está más o menos en el 70% cuando uno toma los agregados monetarios. Eso es lo que se está viviendo hoy en materia de inflación. ¿Así es difícil resolver la inflación? Y sin un plan económico, con un déficit fiscal como de 9,5 puntos de producto. Matías. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me parece que el ministro fue sumamente claro en todos los aspectos que abordó Roberto. La verdad que yo no comparto. Yo estaba mirando un poco la inflación del último trimestre del 2019, que se comportó de una manera bastante parecida a la del último trimestre del 2020. Y lo que sí, obviamente, pasaba a finales del 2019 era, por ejemplo, que Roberto decía que el plan de Alberto Fernández iba derecho a una hiperinflación. No solamente no sucedió, sino que bajó la tasa de inflación. Lo que está claro es que la manera de determinar el curso de acción de la política económica de este gobierno, obviamente no comparte los conceptos que Roberto tiene. Pero centralmente me parece que hay un dato de lo que dijo el ministro que queda claro, que a diferencia de lo que pasaba hasta el 10 de diciembre del año pasado, del 2019, la política económica se define en la Argentina, no se define más afuera. Y eso es absolutamente central, porque parte del desastre que nos dejaron
tuvo que ver, y no sé si recordás, cuando Argentina en el 2018 fue a pedir la escupidera de un día para el otro, en mayo del 2018, porque empezó la corrida cambiaria, cerró con el fondo y el plan se lo armaron en Washington. Y no es un tema menor, porque lo que está planteando el ministro, que lo que hay que cuidar es a la gente. Digo, y como objetivo central, cuando vos escuchás el plan para las tarifas, cuando vos mirás la variación de las inversiones que se esperan para adelante, y lo que pasó con lo que nos habían prometido entre el 2015 y el 2019, que terminó siendo todo al revés, evidentemente el plan que hoy tiene el gobierno es un plan consistente para la realidad que vivimos hoy. Hubiera sido imposible que vos tengas un resultado muy distinto, sí. La verdad que después de un año de gobierno, que estén echándole la culpa a los 4 del año anterior, me parece ya se les va a acabar en algún momento el argumento. A ver, tampoco es que le dejaron a Cambiemos la economía impecable. Tarifas de servicios públicos que se pudieran haber aumentado de otra manera en el momento de Cambiemos, eso está, es para el debate, por supuesto. Y yo he sido muy crítico en su momento de la política económica de Cambiemos. Pero dejaron un déficit, un gasto en tarifas de servicios públicos y subsidios económicos de 5 puntos del producto. Y ahora están Cristina Macri. Cristina dejó. Y además recordemos que con el famoso tema de desacoplar los precios internos e internacionales, se dejó de producir gas en la economía interna y hubo que empezar a importar barcos de gas que salían el doble de lo que hubiese salido. Déjame terminar. Nos quedamos, los consumimos 10 millones de cabezas de ganado, los consumimos los trenes. Entonces, y los últimos 4 años te consumiste a los argentinos. No sé si te diste cuenta, pero disparaste la pobreza, disparaste el desempleo, hiperendeudaste el país. Habíamos dicho que no íbamos a interrumpir, ¿no? Está bien, dale. No, pues te digo. No, hacer larga. Si respetamos la regla, no, dale, ningún problema. A ver, vos qué vas a decir, que en los últimos 4 años, la Argentina viene de una larga decadencia. ¿Sabes cuál es el problema que tienen ustedes? O el gobierno, no te meto a vos porque vos no tenés las decisiones. Es que no pueden hacer lo que hicieron en los otros 12 años, porque los precios de las commodities no están en el nivel que tuvieron para hacer la fiesta de consumo que hubo en ese periodo. No, pero eso es una competencia de ¿Cómo que no? Bueno, está bien, pero a ver. No, lo que pasa es que ustedes aprovecharon 12 años de precios de commodities récord para hacer populismo. Y tú dejaste todo el gasto público, subiste el gasto público de 30 puntos de producto a 47 y ahora no tenés forma de... Quedamos que no nos hemos interrumpido, pero... Sí. No, bueno, dale, ahora para que uno pueda contraargumentar. Lo que te digo, que me parece que es central entender es, cuando yo hablo de la gestión anterior y te lo engancho con este año de pandemia, te digo, mirá, Argentina recibió un país que estaba en una crisis y sobre esa crisis tuvo lo que equivale a una catástrofe natural que en vez de durar un día, lleva durando un año entero. El conjunto de herramientas, el kit de herramientas que la Argentina tuvo para enfrentar esta pandemia fue mucho más reducido que nuestros vecinos. Y por cierto, mirá cómo se expandió la base monetaria en Chile, 107%, en Estados Unidos, 52%. Todos los países recurrieron a un conjunto de herramientas. Argentina no pudo recurrir a las mismas herramientas que nuestros vecinos, sencillamente porque a Argentina nadie le presta nada, básicamente porque la dejaron en default. Y a cambio de la deuda que tomaron, no hicieron absolutamente nada, no hicieron una escuela, no hicieron una ruta, no hicieron absolutamente nada. Argentina perdió el crédito cuando llegaron ustedes. No les prestan una moneda ni siquiera antes. Pero, fueron en Roberto, 2015, pará. El presidente le pidió al fondo que le deje de prestar al alcohol, que le deje de dar alcohol al alcohólico. ¿Cuánto terminaron pagando por YPF? 9.000 millones de dólares. ¿Cuánto vale YPF? No vale nada. Pero no digas esa burrada. No, ¿cómo que no? Por favor. Pero hicieron lo mismo. ¿Pero cómo vas a comparar un precio de un activo hace 10 años contra...? La realidad es que le terminaste pagando una torta. Bien, y Mercado Libre vale el doble. Para no me interrumpas. Bien, bueno, al Club de París no le terminaron pagando una torta de guita. ¿Sí o no? ¿No perdiste un montón de juicios? ¿Sabés por qué se tomó la deuda en Cambiemos? Para pagar la deuda que no habían pagado ustedes. Pero eso es una barbaridad. ¿Cómo que no hace las cuentas? Están los datos. Bueno, a ver, claramente una de las cosas que no sucedió... Ahora, otra parte fue para financiar el gasto, ¿eh? Claro, otra parte fue para financiar el gasto. Y hablando de eso, vos hablabas respecto de la parte del gasto que se destina a subsidiar tarifas. Lo cierto es que hay menos de 2 puntos que se destinan a subsidiar tarifas, pero me parece importante entender el criterio, para que nos entiendan en casa. La pregunta es, si te va a subir más el sueldo que la luz, si te va a subir el sueldo menos que la luz.
si llegar a fin de mes te va a costar más o menos laburo que antes. Y la idea de este gobierno es que llegar a fin de mes sea más fácil, no más difícil. Porque cuando vos acá en la ciudad de Buenos Aires, la luz se multiplicó por 19, el gas se multiplicó por 9, el agua se multiplicó por 3 y los salarios por 2. Entonces, claramente hay una decisión de no castigar a quienes más destinan de su ingreso justamente a pagar los servicios. Bueno, eso es lo que dejó Cristina Kirchner con el atraso tarifario. Por eso hubo que corregir parte del problema. Ese problema... Reventando... Bueno, no, es que ver, la pregunta es... Pará, déjame a mí. Sí. Vos me podés decir, se hizo mal, macanudo, pero el problema... es que el gobierno anterior fue Gelbar. Y digamos que Cambiemos fue Celestino Rodrigo, ¿sí? O sea, destapó la olla del lío que vos... que Cambiemos fue Celestino Rodrigo. Tuvo que destapar la olla del lío que dejó Gelbar, obvio. ¿Y cuál fue? El del gasto público que subió 47. Es bueno saber de 30 esa a 47 de puntos. futuro, está bien. Le quería preguntar, el ministro, me parece, hizo una de definición importante con respecto a confluencia en una tasa entre 25 y 30%, digamos, de las variables. Sí. Le quiero preguntar si eso es factible. Y dos, dijo, entre el acuerdo del fondo y vivir con lo nuestro, fue muy categórico el acuerdo del fondo. A mí me parece que la posición del ministro es una posición que lo que está expresando es la búsqueda de equilibrios que sean sostenibles en la Argentina, no de construir equilibrios que duren 25 minutos. En ese sentido, él está buscando un sendero, por eso él dice tranquilizar la economía, justamente para correr la discusión de cosas que no nos terminaron llevando a nada en nuestra historia. Lo que vos viste hoy, digo, el gobierno sentándose con el campo, el gobierno sentándose con los sindicatos, el gobierno sentándose con los empresarios el día de mañana, es justamente un poder ejecutivo que está buscando coordinar, pero no aislado de medidas. Digo, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto muy importante. Hay 1.200.000 personas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias en Argentina. Y eso se duplicó en los últimos 4 años. Hasta 150.000 pesos se va a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Y eso, por supuesto, que te muestra un sendero, un camino. Este gobierno eligió cobrarle a 12.000 personas que tienen muchísimo, y la Reta de la Ciudad eligió cobrarle 1,2% a los consumos que todos los que tienen una tarjeta de crédito emitida en la ciudad realizan. Son 2 formas de distribuir los costos de la crisis. Y está claro que no pensamos igual. A ver, los de acuerdo de precios y salarios, puedo remontarme, por ejemplo, a la tregua de Martínez de Oz, que fue eso, sentar en la mesa a sindicatos y a empresarios, sé que están haciendo lo mismo que se hizo en el proceso, por ejemplo. O es otro acuerdo de precios y salarios, fue la época de Alfonsín. Yo creo que si vamos a la hemeroteca y empezamos a revisar acuerdos de precios y salarios, vamos a encontrar 3 millones y todos fracasaron. Y hay un libro, no sé si lo leíste, que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y te muestra todos los ejemplos. Lo peor fue lo de Diocleciano, que había pena de muerte. Y nunca funcionó eso. Digo, porque... No, pero los programas de convergencia sí... Pará, déjame terminar. Israel funcionó. A ver, vos querés hacer lo mismo que se hicieron a lo largo de 4.000 años, que fracasó, y en la Argentina fracasó 3 veces. Eso es una chicana no es una chicana, pero no interrumpas, sé respetuoso, sé respetuoso de lo que hablamos fuera de cámara, y que nos pidieron de la producción. Dale, ¿sí? Porque si no después me mandás el WhatsApp. Me mandás el WhatsApp diciendo me equivoqué de columna, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? No, bueno, te digo porque haces una cosa al aire y después haces otra. Pero, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Dale, porque yo no te recuerdo tus errores que son infinitos. Sí, soy humano, por eso obvio. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en empresarios y sindicatos. Oye, no toques el costo, los precios, vos, qué sé yo. ¿Y qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Cómo lo van a corregir? ¿Cómo van a financiar ese déficit? ¿Con qué? O sea, eso es fundamental para que funcione. Claro, porque si van a emitir, como emitieron la otra vez, que tiraron 2 billones de pesos al mercado por cada 100 pesos que ¿Pero qué financiaba... planteás en el contexto de un desplome de la economía global? No interrumpa de nuevo. ¿Qué plan hay? Pueden hablar, pueden dialogar. ¿Haces un monólogo? Entonces, no soy tanto. No, ¿qué querés que haga? No, pero escuchame una cosa. Yo te estoy diciendo
que Vos me estás si vos no me citando decís- un conjunto de frases ocurrentes, no estás no hablando de un soy plan de no gobierno. son frases ocurrentes, Pero que ustedes no sí. tienen un plan. Pero Ese te lo es el acaba de problema. decir el ministro. ¿Cuál es el plan? No dijo ningún plan. Pero sí, A pero ver, a ver. Matías, sí. ¿Y cuál es el a ver, plan? Vos hiciste una entrevista en donde repasaste desde la necesidad de llegar a un acuerdo con el fondo, con un plan económico planteado en la Argentina. Un modelo de presupuesto que un solo guarismo dijo, para subsidio de tarifas, 1,7 puntos del producto. No 5, 1,7 puntos del producto. Inflación objetivo, 29 puntos. Habían dicho también que íbamos a 60, terminamos en 36,1, ahora se va a buscar una inflación objetivo de 29. Sobre esa inflación se buscan tratar de coordinar, y aparte me parece que lo que planteaba Guzmán es muy inteligente respecto de un mecanismo de coordinación de expectativas. No está diciendo que los fideos no suben a partir de mañana, que es lo que dice el libro ese de los 4.000 años de control de precios que no dice, funcionaron. no Bueno, importa. pero que eso es lo que fracasó. Yo no creo que vos puedas combatir la inflación martillando los precios. Por supuesto que no. Y el ministro no dijo eso. El ministro no dijo eso. Lo que te están planteando es un plan Estás que hablando tiene... de precios de nuevo y te estoy hablando de un plan económico. Hasta ahora no me dijiste qué van a hacer en materia de reforma impositiva. Porque Argentina, reforma del Estado, reforma Disculpame. laboral, incorporación de la economía argentina al mundo, reforma monetaria porque no tenemos moneda. Eso es un plan. No, nos ponemos de acuerdo, che, por esta semana no toque los precios, la semana que viene. Es un presupuesto Eso que no es se un vota en el plan. Parlamento Nacional. Decir que vas a tener 29% de inflación en el año. Y el no sé plan que es cuánto. un PowerPoint, Eso- como te presentaba Macri con el plan Belgrano, No, eso no es que un te plan. decía que íbamos No, a llegar... No, para mí no es eso. Arreglar con el... Para mí, ¿sabes qué? Sí. Si lo mejor que le podría pasar al mundo es que desapareciera el Fondo Monetario Internacional. ¿Viste como el disco de Misión Imposible? Me parece nefasto. Es un invento de lo que a ustedes les gusta, que es un invento keynesiano. Así que fíjate si me parece detestable el fondo. Claro. De manera que yo no acordaría nada con el fondo, me parece pésimo. ¿Qué, defaultarías la deuda con el fondo? Te estoy diciendo que no acordaría. Haría mi plan económico, pero haría un plan económico. No Sarasa, viste que bueno, sí, vamos a arreglar los Es que es precios. una falta de respeto hablar de la zaraza porque No, si el vos decís ministro que... dijo una vez que hacían Sarasa, ¿no te acordás? Ah, cuando pero estuvo de con vuelta volvés a la frase de Twitter. No, que la más frase de que Twitter, eso. fue lo dijo, que lo dijo en el Sí, Congreso. claro, lo dijo en el Congreso. Vos también dijiste que íbamos a la hiperinflación en el 2019, que el dólar se iba a 500.000. La verdad que si es por Pero, eso... no, mostrame dónde dice que eso... que Mostrame. lo de la hiperinflación... sí, No, ya no, te lo digo. de 500.000. Bueno, busco declaración por declaración. A lo que voy es que Sí. plantear que no hay Sí. un plan económico, cuando vos tenés un presupuesto que ordena las variables, que te presenta un escenario monetario y fiscal ordenado con lo que heredamos del 2020, es absolutamente Matías, falaz. estás trabajando sobre la fiebre y no sobre lo que causa la fiebre. Vos estás diciendo, vamos a ponernos de acuerdo sobre los precios y los salarios. Ahora, ¿qué es lo que generó esta estampida de precios? Porque no me hace decir que, además, ni siquiera es el problema de los alimentos. ¿Ustedes miraron los números de cómo están subiendo los precios del índice de precios al consumidor? Vos tenés el año pasado, Sí. precios al consumidor subió 36%. Lo de la hiperinflación lo dijiste el 19 de octubre ¿Qué dije? Porque el, completo. el 27 ¿Qué dije? dijiste Pero decí la propuesta completo. de Alberto Fernández nos llevaría a una hiperinflación. Sí, puede llevarte una También hiperinflación, dijiste el por 18 supuesto. de noviembre del 19. La inflación está a la vuelta de la esquina. Se lo dijiste a Longobardi. cuándo? 18 de noviembre del 2019. no subió ¿Querés la que te mande el inflación? link? No. Acá La está. hiperinflación está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hiperinflación Sí, vivís bueno, vos, pero Roberto? ¿qué tiene? ¿A vos te parece que lo que 30 estaba... pero si bajó 18 ¿Me puntos la dejaste de inflación. dar los datos? No, pero es una chantada. Lo que dijiste que venía la hiperinflación y no vino nunca. No vino- o Bueno, sea, vos le dijiste qué a entendés por Longobardi, hiperinflación? ¿a vos te parece que 36 puntos es una hiperinflación? 36 puntos con la tarifa de los precios congelados, Sí. ¿de acuerdo? Ok. Y que son 2 puntos. Vos me estás diciendo que 36 Vos puntos decís, es me una vas a dejar hiperinflación. explicar. No te Sí, estoy dale. diciendo que es hiperinflación. Bueno, te estoy entonces no diciendo sé que lo ni que siquiera estaba miran los planteando. números. No, Lo que que eso no- es- a ver, Dale. ustedes, ¿cuánto Hablemos de los aumentó los alimentos? 42%. ¿Pero cuánto aumentó prendas y calzado? 60% en el año. Sí. Recreación y cultura, 48%, ¿sí? O sea que no es el problema de los alimentos. Están buscando la causa, la explicación de los alimentos, para tratar de zafar. Porque ni siquiera son los principales productos de exportación alimentos. El rubro carnes es recién el quinto complejo exportador. El primero es soja, el complejo sojero, que en Argentina no se consume mucha soja. Ujú. Segundo es la industria automotriz, y después tendría que revisar, porque no me acuerdo todo, maicero o una cosa por el estilo. O sea que O sea, está desenfocado el gobierno para... está totalmente desenfocado.
No tiene un plan económico. A mí me parece que, A ver, Matías, justamente, sí, ya me parece que estamos terminando. justamente lo contrario, digo, la idea de poner frases arriba de la mesa que intentás ordenar tomando números de donde querés. Lo mismo pasó con el tema en la última vez que nos encontramos acá. El peor país en el tratamiento de la pandemia. La vacuna rusa nos va a envenenar a todos. El país con más muertes por millón de habitantes. La realidad, los datos dicen que estamos 27 en muertes cada 100.000 habitantes, que estamos 12 en cantidad de casos, que el peor distrito del país en el manejo, en cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, según los contagiados, es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que me parece a mí que hay en ese sentido que intentar, en materia de pandemia, tratar de entender qué efecto económico tiene eso. Y claramente el efecto es promedio y parecido en todos los países, con la diferencia que Argentina, cuando empezó a enfrentar este tsunami, tenía las manos atadas, porque se las dejó así el último gobierno. Bien. 30 segundos. 30 segundos, sí, bueno, tenían las manos atadas porque recibieron la herencia del kirchnerismo, que Macri lo que hizo fue endeudarse para financiar esa herencia que había tomado, y eso es lo que yo le critiqué. Sí, o sea, el desastre lo hizo Gelbar, que fue la gestión anterior, a Macri, y Macri fue el Celestino Rodrigo, que tuvo que tapar las tarifas de los servicios públicos. Después, en el resto, te digo francamente, yo no escuché ningún plan económico. Escuché acuerdos de precios, que eso ya lo vimos 3 millones de veces. Bien, gracias a ambos. Nosotros hacemos una pausa. Vuelve la bomba, en un ratito. Es una bomba. Hay gente que quiere que se vaya otra gente de lugares muy importantes. Se trata de personas importantes, y en un ratito te lo voy a contar. Tiene que ver con una empresa, tiene que ver con una asociación. En instante, la bomba en las dos voces. Bienvenidos a la Universidad de Morón. Garantizamos el 100% de la actividad académica con la mejor plataforma de enseñanza. Inscribite en venialaum.unimoron.edu.ar. Seguimos en las dos voces, ya vamos a venir al boletín. Antes les di una noticia de último momento. Fue internado el ministro de Transporte Meoni, no por COVID, sino por una cuestión cardíaca. Se encuentra en este momento bien, fue internado en el sanatorio Güemes, se encuentra cursando un síndrome coronario. Le hicieron una angioplastía, él ya había tenido un episodio coronario, de lo anterior está bien. La información oficial dice que el procedimiento resultó satisfactorio. El paciente se encuentra estable y toleró muy bien el procedimiento. Actualmente se encuentra en la unidad coronaria para su mejor control. El ministro de Transporte Meoni, ocurrió en las últimas horas, te estamos dando la información. Ahora vamos a ver la libreta de calificaciones. A ver, vamos a empezar el primero. Alberto Fernández, cargo, ustedes saben, presidente de la Nación. ¿Qué dijo? Dijo que iba a subir la retención al campo. Generó un ruido terrible, amenaza de protesta de ello, y hoy dijo que no va a aumentar las retenciones, ¿no? Un lío al divino botón, la verdad. Vamos a ponerle, a ver, la junta calificatoria de dos voces, 4 le puso. ¿Para qué tanto ruido, tanto ida y venida, tanta polémica, tanta cosa? Si al final no iba a pasar. ¿Por qué no lo aclara de entrada? Otra, a ver, nombre y apellido, Mauricio Macri. Cargo es presidente de la Nación. Porcholulo, mirá, en Qatar, está en Qatar ahora, o sea, estuvo aproximadamente 50 días de vacaciones y fue a Qatar a ver la final de la Copa del Mundo que juega el Bayern Múnich y Tigres de México. Y aprovechó y sacó una foto con Mascherano, Kaká, Cafú y otros ex futbolistas. Porcholulo, a ver qué nota dice la Junta. 5, bueno, ahí está, zafó. Y vamos a la tercera. A ver, nombre y apellido. Anabel Fernández Agasti, la senadora, una de las preferidas de Cristina. ¿Por qué? Fue la impulsora con otros senadores de los cambios del Código Penal Procesal que benefician a los condenados por corrupción.
que hoy se instrumentó y festejan todos los que le robaron a la gente. La nota de la Junta Calificadora, 3, Anabel Fernández Sagasti. Siempre el tiro va para aquellos que quieren zafar de la justicia. Bueno, y con las calificaciones nos vamos. Estamos acá en A Dos Voces, Vivo Furioso. En enero estuvo Edgardo, en febrero estoy yo. Volvemos el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos.